una vaina que constantemente uno está ahí, como entregándola todo, además, porque los libros son como un programa informático, se actualizan mes a mes. Cada rato está llegando alguna cosa nueva o algo, siempre nos invade como la novedad, dirían por ahí. Y muchas veces es lo que más preguntan, ¿no? La novedad. Así que partiendo de esa forma en cómo trabajamos, no sé, ¿qué tal ustedes ven esta vaina de trabajar en librerías? ¿Cómo modifica la perspectiva con respecto a lo literario y con respecto al libro en sí? No sé si se cansan, no sé si también les provoca quemar la librería, como ya lo mencionamos ahorita. Uy, yo siento que un montón. O sea, yo salí de la universidad pensando en una idea muy tierna de la literatura y la librería en verdad me abrió la cabeza y como que me retocó el canon que yo tenía en mi cabeza y Tan inocente. eh, no, pues sí, o sea, uno sale muy inocente de la universidad, ¿cómo no? Yo salí inocente de la universidad. Y obviamente es como conocer otros libros, otros lectores, otros autores y acercarse a cosas que uno jamás se había acercado. O sea, como que la literatura se vuelve viva, ya no está en el texto académico de Mamerto ni en las charlas de 11 a 10 o de 11 a 1 en la cafetería, sino ya en verdad es la verdad. Y esta idea como de la academia, de los temas fuertes y pesados y mamotretes, ya es otra cosa, ya en las librerías la gente es como, no, por favor, bienestar, autoayuda, espiritualidad, y no es como, uy, no, ¿cómo leen esto? ¿Que es esta basura? Todo Pero lo uno que no le gusta a aprende, Sosa, todo lo que no le gusta a exacto. Sosa. Pero pues siento que uno aprende, o sea, no es como que me gusten esos temas, pero que uno aprende como a respetarlos y aquí ya la literatura no es ese como Dios ahí que nadie lo toca, que nadie lo mira, sino como que es la literatura de la gente, son los libros que le gusta a la gente y pues chévere que uno pueda recomendar cosas que a uno le gusten, pero pues hay gente que no le gusta. Entonces la literatura cambia, trastoca un montón de cosas y lo bonito es como aprender a respetar eso y valorar que todos los gustos, pues, aunque uno no esté de acuerdo, son válidos. Siento yo, no sé. Pues por un lado sí es cierto que la universidad es un escenario medio burbuja, medio pompa de jabón, y por otro lado pues el trabajo cualquiera que éste sea es meter las manos en el fango. Hagas lo que hagas, terminarás haciendo Excel. Por eso el semáforo que Caro decía antes. Pero digamos que a mí en particular el ejercicio, la función del libero, lo que me ha bajado es la pretensión de publicar. Aunque inicialmente, y esto es algo que vengo pensando, que me lo preguntaron hace muy poco, como qué quería yo ser de grande y yo de grande quería vivir, que me pagaran por leer. Y un poco, Qué de lindo. una manera un poco barroca y chistosa, pero sucede. Eh, y entonces, si bien no estoy publicando ni tampoco pretendo hacerlo por el presente, pues sí se me permite vivir de la lectura un poco. Uno ve entrar tanto papel y devuelve tanto papel a los proveedores editores que la pretensión de publicar baja. En las librerías sí que se pone en acción la frase de Gabriel Said de los demasiados libros. Dice Said, publicar un libro es casi como dejarlo abandonado en la banca de un parque y esperar un milagro. Y en último término, entender el valor de los agentes. Derrumbar con toda la fuerza de que el genio creador no es uno solo, ¿no? Que un libro, así como una película o una canción, pues hace parte como una industria. Y eso se enseña o se ve más bien, o está brutalmente expuesto en una librería y no necesariamente en un salón de clases de la Javeriana o de la Nacional o de la Central o de la que sea. Claro, es que uno aprende como un programa y un canon de lecturas y luego llegas a la librería y todo eso se mueve, se transforma, se actualiza. Es maravilloso. En mi caso ha sido también un poco lo que mencionan ustedes, que es aterrizar el libro a su calidad de objeto también. Como decía Leonora en esa entrevista, que es un objeto que se vende, que tiene código de barras, pero sin que pierda su magia, ¿sí? El libro para mí no deja de ser un objeto que contiene la historia, contiene el conocimiento, contiene el asombro, y en eso estoy muy de acuerdo con Nata y pienso que decir bueno o malo pues hace parte absolutamente de la subjetividad.
que el libro no está solo pues para buscar una trascendencia, sino también para el entretenimiento, para el ocio, para divertirse, para desarrollar una espiritualidad, para muchas cosas que uno de repente empieza a ver en ese momento en el que entra a la librería. De pronto materias a las que uno no se había acercado durante la carrera, las empieza a conocer en ese momento. Incluso pues hasta la autoayuda. Hace poquito que me estaba leyendo este libro de Mary Yolanda Sánchez de El Atajo, ella decía algo que me impresionó mucho, y es que ella contaba su historia de cómo iba a hacer promoción de lectura por Colombia, y decía como que todo el mundo le preguntaba por autoayuda, porque la gente en esos contextos de guerra, de estos afanes de la cotidianidad tan dura que vivimos en Colombia, pues busca como maneras de salir de eso. Y la autoayuda es una herramienta. Entonces, ella decía que vender literatura en esos contextos es como una farsa, y una farsa muy grande, y en esa medida me parece muy interesante respetar como esas otras lecturas. Y bueno, creo que también me ha hecho ser más crítica sobre ese consumo de libros, sobre la cadena del libro. ¿Por qué compro a esta editorial? ¿Por qué compro a esta otra editorial? ¿Por qué voy a esta librería y no a esta otra librería? Y también, ¿cuáles son mis posturas frente al discurso de la compra de libros, del acceso a los libros, de lo que se lee, y en qué estoy de acuerdo y en qué disiento, por ejemplo, respecto a, no sé, la piratería? Mira, Podríamos hacer un capítulo de esto. ¿Lo de la piratería? O eso es un capítulo intenso, pero sí. y más cuando llegan a preguntarte así descaradamente como, oye, ¿este libro es original? Sí, y no tienes uno pirata por ahí, eso duele. Eso duele. Pues precisamente son posturas diferentes, porque yo de alguna manera, ya lo podemos debatir en otro capítulo, pero siento que la piratería tiene un El, papel, el un acceso papel dentro libre, del, exacto, el acceso libre al conocimiento. ya lo hablaremos más adelante. Ahí está. Mira que todo lo que ustedes han dicho me ha parecido realmente muy valioso. Y no sé, yo siento que trabajar en librerías no, en lo personal, no le ha quitado el valor a lo literario o el valor a los libros. Digamos que yo no sé si fue por fortuna o por cuestiones de no sé qué, pero cuando yo empecé la carrera de creación literaria, a la par empecé a trabajar con los libros, entonces eso como que siempre me ayudó a verlos como de buena manera, en el sentido de que no me sentía sobrecargado, sino que siempre me picaba la curiosidad, aunque haciendo un poco como de análisis, recogiendo como todas las perspectivas que ustedes tienen ahí, y algo que se toca un poco dentro de la entrevista con Sergio, eh, fue una frase que en algún momento lanzó Orwell, que también fue librero, y él decía que la verdadera razón por la que no, voy a citarlo, por la que no quisiera pasar mi vida vendiendo libros es que cuando lo hice perdí el amor que les tenía. Un librero se ve obligado a mentir sobre los libros y esto le provoca aversión hacia ellos. Y peor aún es el hecho de estar constantemente quitándoles el polvo y acercándolos de aquí para allá. Hubo un tiempo en que me gustaban los libros, me gustaba verlos, tocarlos, olerlos, sobre todo si tenían más de 50 años. Es una percepción muy interesante sobre ese oficio, pero yo siento que el tema de la librería y del literario es amor puro, o en mi caso sí lo es. Trabajar con libros es tenerles un amor infinito para eso, para quitarles el polvo, para llevarlos de un lado a otro y para conocerlos, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues lo que tú digas sobre X o Y libro va a influir en quien te escuche. Perdóname la interrupción, y me permito disentir con Orwell. Oh, por No, supuesto. y todos, o sea, Pues, todos estamos en O Orwell es un esa. sea, desencantado, Como pero Orwell de por Dios. ¿Qué pasó ahí? total, total. O sea, y por ejemplo, yo siento que uno no tiene que mentir. Yo siempre fui muy sincera con los lectores. Y si yo siento que, mejor dicho, que ese no es el libro ideal de pronto para ese lector, porque pienso que también de eso se trata, de darle al lector el libro para él. Como una prenda. Exacto, entonces le sugiero otro, ¿sí? Yo no le voy a mentir diciéndole para que se lleve ese rápido, sino
que voy a intentar que haga una verdadera conexión y que haga un verdadero match. De acuerdo, sí, ¿no? Y Sí, es efectivamente, cierto. igual, yo siento que esta parte de mentir de pronto se conecta mucho con una de las preguntas que viene más adelante. No Pues que es sé. la que me toca a mí, pero antes de hacer la pregunta, evidentemente no puedo escapar a la tentación de comentar a Orwell. Y yo pues creo que Orwell vivió un periodo entre guerras en una Europa decadente, pasó por la Guerra Civil Española, se dio cuenta que en Inglaterra el socialismo estaba haciendo estragos. Stalin ya andaba por ahí molestando la vida. En ese contexto, así como pasa con Zweig y Mendelen de los libros, el oficio está en riesgo, pero yo creo que hoy, particularmente en las librerías de Bogotá y de Colombia, así no hayan las superventas, que es el motor de todo escenario, sí hay un florecimiento, sobre todo porque en la librería como en la galería se ve el esfuerzo consumado de los maquetadores, el artista, el ilustrador y hasta el que carga las cajas para componer escenarios maravillosos. Y en ese sentido, pues creo que las librerías, salvo algunas excepciones, clichés de librerías de viejo, en la mayoría el polvo está lejos. Y el flujo de los libros y los demasiados libros permiten que uno no tenga estanterías tan empolvadas ni que tenga que mentir tanto. Igual, sí hemos vendido libros que no hemos leído y también hemos vendido libros que hemos leído. Yo creo que hemos vendido más libros leídos que no leídos porque es más fácil hablar de un libro leído. Pero quiero preguntarles a ustedes cómo hacen con los libros que no han leído y cómo los impulsan, cómo hacen esa gestión, ese match entre el lector y un libro que no han terminado o no han leído de nada. No siento que sea una tarea como ni fácil ni difícil, pero pues tenemos mucha parla. O sea, la charla va por encima de todo. Uno puede, Culebrera. eh, no, sí, o sea, uno puede hablar desde otro enfoque. Si a uno, por ejemplo, es de una editorial que no conozca, uno puede hablar de la editorial o de algún autor de esa misma colección. O sea, yo en esto soy muy honesta. Mira, no me lo he leído, pero conozco tal referencia de esta cosa, o más bien por este lado. Igual uno debe estar por siempre actualizándose, ¿no? En la medida de lo posible, leer contraportadas, reseñas. Eso en cuanto a los libros que uno no ha leído, pero en cuanto a los libros que uno leyó y no le gustan, yo también soy como de las honestas que, pues sí, mira, lo leí, pero pues no me gustó X, Y, Z, pero pues si tú quieres irte por ese lado, lo que decía Carolita, o sea, uno también tiene como que tratar de conocer al lector con el que uno, el que llega a la librería y uno como, cuéntame qué te gusta, es como algo tan sencillo que a veces la gente le cuesta mucho responder, ¿no? Como, no, a mí me gustan las novelas, o sea, es como un universo las novelas, como no, pero más o menos como que algún editor, alguna editorial, cuéntame qué fue lo último que leíste, o cuando es un regalo también es un lío, porque no, pues a él le gusta leer mucho, pero qué leyó, qué edad tiene, qué profesión, no, uno como que trata en verdad de buscar muchas pistas como para dar con la respuesta correcta, pero Pues los siento que regalos son un reto, ¿no? es muy difícil, ¿no? Como, Es como, a él le gusta Los, leer. los regalos son un reto, sobre todo cuando la gente quiere regalarle un libro a alguien que no conoce y que cree que regalar un Sí. libro es fácil. Ay, a mí una vez me pasó, así como anécdota, un señor dijo que quería el libro, ay, ¿cómo se llama? Historia de Colombia y sus oligarquías. Entonces, no, bueno, estaba buscando un libro para regalo. Dijo, ay, quiero ese. Entonces, claro, se toma, mira. Y el señor pregunta, ¿y qué son las oligarquías? Y yo, ay, pues no sé si debas llevarte este libro. Inclusive a la persona que se lo vas a regalar, no le regales eso si no sabes ni siquiera qué es lo que dice en el título. O sea, un poquito de amor, ¿no? O sea, al menos, como no solamente comprar un libro por comprarlo, no es papel. Entonces sí, yo siento que igual uno siempre tiene que ser honesto por encima del bien y del mal. Y pues mira, no me leí el libro, o sí me lo leí y me gustó por tal, o no me lo leí. Y quizás puedes ver uno que sí me leí que te puedo recomendar. No sé, es como honestidad brutal por encima de todo. bueno, en mi caso, yo siento que uno vende muchos libros que no necesariamente ha leído. En primer lugar, esos libros que el lector llega preguntando directamente y uno los alcanza. Pero realmente esa no es la magia de ser librero. La magia de ser librero es poder construir un puente entre el libro y el lector y hacer que el lector llegue pues a ese oasis de letras. Entonces,
pienso que lo que dijo Nata es muy cierto, como que hay una etapa de indagación, de saber qué está buscando el lector, y en ese momento pues yo propongo una terna o propongo un grupo de libros que puedan llegar a ser ese libro ideal, y